Esta es la primera imagen del Padre Pío con los estigmas. Ahí se le pueden ver bien los orificios en sus manos. Son orificios de clavo. Ustedes imagínense que esto es dolor permanente. Imagínense ustedes tener una... No es que Dios le dio los estigmas y lo privó de los dolores. No, le dio los estigmas para que sufra. Y ofreciendo ese sufrimiento sea causa de salvación para otros. Uno puede admirarlo al Padre Pío, pero tuvo 50 años de padecimiento permanente. Permanente. Como muchos niños y hombres de hoy y mujeres sufren enfermedades en sus cuerpos, dolores, muchos. Y se van convirtiendo así en ofrenda para Dios, en hostias vivas. Esta es la primera imagen de los estigmas del Padre Pío. Y ahora vamos a centrarnos en algunas características en orden a la espiritualidad, que es lo más importante, porque los santos, la Iglesia los canoniza no para que nos quedemos admirados de sus milagros, sino para que imitemos su fe, su espiritualidad, para que sean para nosotros verdaderos modelos de santidad y nos ayuden verdaderamente ¿a qué? Nos ayuden verdaderamente a seguir creciendo en el camino de la santidad. Recordemos que cada uno de nosotros, por el hecho de ser bautizados, estamos llamados. ¿Llamados a qué? A ser santos. Esa es la vocación universal. Después cada uno tiene que concretar esa santidad en la vida matrimonial, en la vida laical, en la vida de soltería, en la vida consagrada, en el ministerio sacerdotal, como hermano. Después eso se concreta, ¿sí? Pero todos estamos llamados a ser santos. ¿Y quién puede ser santo? Todos podemos ser santos. Lo que pasa es que a veces no queremos serlo, no ponemos los medios para serlo. No es que, sí, en el fondo no queremos serlo. Si nosotros nos propusiéramos con el mismo empeño que nos proponemos por ahí, terminar una carrera, mantener limpia nuestra casa, cuidar bien a nuestro hijo, en el mismo empeño y el mismo amor que pusiéramos esas cosas, le pondríamos el trabajo en la vida espiritual y en la vida de santidad, seríamos verdaderamente santos, porque no hay otra cosa más que quiera el Señor que esa santidad en nosotros. Como primera característica que me parece importante resaltar de la espiritualidad del Padre Pío es el amor a la pasión de Jesucristo. Vivimos en una cultura donde se rechaza el dolor. Todo lo que tenga que ver con dolor tiene que ser rechazado. E incluso la muerte. Fíjense que los velorios son cada vez más cortos. Estamos en una cultura donde se rechaza el dolor porque hemos vaciado de contenido el dolor. Como no le damos contenido al dolor, como no le damos el valor trascendental que tiene, nos parece un espanto. Incluso hasta nos parece antinatural el dolor, cuando es lo más humano. Nosotros somos seres finitos, caducos, somos seres limitados, y es propio de nuestra limitación sufrir dolores. Es propio de nuestro cuerpo, de nuestra condición de seres humanos, tener dolores en el cuerpo y dolores en el alma. Tener momentos de tristeza, momentos de alegría. Tener momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de paz. Es propio del ser humano. Somos seres humanos. Pero el Padre Pío entendió desde muy joven de que en los dolores de Jesús había un lugar para meditar y para poder sanar. A través de los dolores de Jesús, Dios y Jesús iban a sanar a los demás. Por eso él meditaba la pasión de Jesús y todo el tiempo estaba meditando ese momento de dolor. ¿Por qué nosotros los católicos seguimos a San Pablo cuando dice que predicamos a un Jesús crucificado? Porque que Dios haya resucitado es un testimonio de que Dios resucitó y está vivo y es fuerte. Que Dios se haya encarnado, bueno, es posible, pero que Dios haya elegido el sufrimiento para redimirnos, como dice la Escritura, es locura para nosotros, es inentendible. Por eso nosotros en la cruz tenemos a Cristo crucificado, porque es la entrega de amor más grande de Dios. Dios, pudiendo no sufrir, quiso sufrir nuestros padecimientos para que nuestros padecimientos ahora tengan un valor distinto. ¿Cuál es el sentido de la pasión? La salvación del género humano. ¿Cuál es el sentido del dolor en el hombre? La salvación. Cuando nos toca padecer dolores, si yo soy capaz de asociar esos dolores a la cruz de Jesús, ofrecerlos,
Cuando lo ofrezco, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando de que sean míos para que pasen a ser de Dios. Y Dios, a través de esos dolores, puede volverse bendición para otros. Yo le entrego mi dolor, lo asocio a Él, y Él, a ser dueño de ese dolor, lo transforma en bendición. Si yo me lo quedo para mí, puedo sufrir un montón pacientemente, pero me lo quedé yo. Y va a tener simplemente el efecto humano. Por ahí va a ser buen ejemplo. Nada más. Nada más. Pero si yo se lo entrego a Dios, Dios es infinito y puede hacer de eso mucha fecundidad. Entonces, el amor del Padre Pío a la pasión de Jesús nos enseña de que no podemos nosotros rechazar de nuestra vida el dolor. Es más, podemos convertir el dolor incluso en una gran bendición y en motivo de santificación para los demás. Por eso San Pablo nos dice en la Escritura que Él completa en su cuerpo los dolores que le faltan a la pasión de Cristo. No significa que los dolores de Jesús son imperfectos, significa que nosotros con nuestros dolores podemos ser otros Cristos para otros. A través de nuestros dolores Dios puede salvar a nuestros hijos, por ejemplo. Puede salvar a nuestros antepasados. Cuando yo ofrezco mi dolor, Dios puede producir salvación a otros a través de mi dolor y me voy convirtiendo en una hostia viva, en una ofrenda para Dios. Entonces no podemos dejar de meditar la pasión de Jesús. El Viernes Santo es el día en que menos gente viene a la iglesia a venerar la pasión de Cristo, la muerte de Jesús. Tendría que ser el día donde más venimos. Porque es el día en el que más Jesús se muestra como humano y nos enseña que de nuestro dolor puede ser fecundo. Cuando yo le empiezo a dar un sentido teológico al dolor, me doy cuenta que en el único momento que yo me puedo parecer a Jesús, en el único momento que yo puedo parecerme a Jesús es cuando sufro. Yo por mis virtudes no puedo ser igual a Jesús. Mis virtudes son muy chiquitas. Mi amor es muy chiquito. Mi celo apostólico por las almas es chiquito. Somos egoístas. No nos podemos parecer a Jesús. En el único momento que se dibuja místicamente el rostro de Cristo en mi alma es cuando sufro y se lo ofrezco a Dios. Ahí es cuando más parecido soy a Jesús. Y ahí es cuando Dios más me abraza, porque contempla en mi dolor los dolores de su Hijo. Y ahí es donde yo puedo recibir el consuelo y la sanación. Solamente ahí. Por eso es importante que aprendamos a ofrecer nuestras inseguridades, nuestros dolores, nuestras angustias a Dios, para que Él se haga propietario de eso y empiece a sanarme. Y a partir de esa sanación empiece también a dar vida y redención a los demás. Otro aspecto de la vida del Padre Pío que tiene mucho que ver con esto es la penitencia. El Padre Pío tenía una salud débil, sufría. Tenía los estigmas, sufría. Y a él eso no lo llevaba a decir no voy a hacer ayuno, por ejemplo. Era tan generoso su amor por Dios que aparte de todos esos sufrimientos, él ofrecía sus ayunos, ofrecía sus penitencias. Sobre todo la penitencia de la obediencia, que al ser religioso tenía que ejercerla. ¿Por qué hacemos penitencia? ¿Porque nos gusta a nosotros ser masoquistas? ¿Nos gusta sufrir? No. Ofrecemos la penitencia porque le damos un sentido teológico. Señor, así como vos decidiste sufrir, yo decido privarme de este placer para consolarte. La penitencia tiene una dimensión profundamente oblativa, es decir, de entrega, pero es consuelo para Dios. Yo consuelo el corazón de Jesús cuando ofrezco mis ayunos. Por eso la Virgen cuando se aparece, ¿qué pide? Ayunen, recen. Ayunen y recen. Son los dos modos que tenemos para consolar a Dios. Cuando yo digo, Señor, yo de esto me voy a privar por amor a vos. Es como una pareja cuando se priva de algo por amor al otro. Estoy cansada, estoy agobiada, pero mi esposo viene del trabajo y le voy a hacer una rica comida. No voy a comprar fiambre y nomás como para que se arregle. Es un acto de amor. Estoy haciendo una penitencia, estoy ofreciendo, estoy sacrificando quizás mi cansancio. Eso es amor. Bueno, la penitencia en el cristiano también son gestos de amor para Dios. Y la penitencia nos produce un fruto muy grande en nuestra alma, que es que nos purifica del egoísmo.
fortalece nuestra voluntad para que lo que nos proponemos en nuestra vida lo podamos hacer. No solamente consuelo a Dios, sino que encima fortalezco mi voluntad para poder ir mejor en pos del bien. Y encima me purifica del egoísmo, de la comodidad, de la pereza. El Padre Pío la penitencia la tenía permanentemente en su cuerpo y sin embargo buscaba hacer más penitencia para poder consolar el corazón de Jesús. Son gestos de amor a Dios y así crece mi amor hacia Él también. El tercer aspecto de la espiritualidad del Padre Pío es una vida totalmente entregada a la oración. Rezaba todo el tiempo. Cuando trabajaba, estaba rezando. Cuando dormía, antes de dormir rezaba. Cuando se despertaba, rezaba. Hacía momentos de oración dedicados a contemplar a Dios, pero también toda su vida era un ofrecimiento a Dios. Que es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Tengo que tener un rato de oración en el día para pasar tiempo con Dios. Tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que amarlo, tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que tener un tiempo con Dios. Pero después todas las actividades que hago en el día las tengo que ofrecer a Él como oración. Tengo que estudiar, lo ofrezco como oración. Tengo que ir a la escuela, lo ofrezco como oración. Tengo que ir al trabajo, lo ofrezco como oración. Y durante el tiempo que estoy en la escuela, en el que estoy estudiando, en el que estoy trabajando, ¿qué hago? Hago las famosas jaculatorias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Eso me permite cortar la actividad y elevar mi corazón a Dios. Y así voy transformando todas las actividades y todo lo que hago en el día en oración. Y el Padre Pío no solamente rezaba porque contemplaba los misterios de Dios. Rezaba porque sabía que eso lo unía más a Dios. Y uniéndolo más a Dios, lo hacía ser verdaderamente más amante de Dios. Nosotros estamos llamados a ser amantes de Dios. Tenemos que amarlo, tenemos que buscar amarlo. Y no hay otro modo de generar amor en nosotros que no es a través de la oración, pasando tiempo con Él. La oración nos permite a nosotros que empezar a pensar y a mirar las cosas como Él quiere. Por la oración acrecentamos nuestra fe. Nuestro corazón empieza a tener los sentimientos de Cristo Jesús, por lo tanto acrecentamos nuestra caridad y también empezamos a tener una mirada más teológica sobre la vida, es decir, empiezo a buscar la vida eterna, tengo más esperanza. Y también en la oración tengo luz para discernir qué es lo que Dios quiere en mi vida. Cuidado con esto, porque muchas veces nosotros hacemos nuestra vida y después le pedimos a Dios que le tire agua bendita y que nos bendiga y que sea prudente con lo que nosotros decidimos. No, tenemos que poner las cosas en oración para poder discernir qué es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces un católico que busca la santidad no puede no tener un rato de oración con Él, no puede no tener un rato de meditación con Él, no puede no visitar el Santísimo, no puede no tener misa, no puede no dejar pasar tiempo sin confesarse. Bien. El cuarto aspecto es el amor a la Virgen. Padre Pío tenía un amor muy grande a la Virgen, pero no solamente porque veía en la Virgen a la mamá de Jesús, sino porque sabía que la Virgen lo iba a llevar al cielo. Y nosotros hoy en día, muchos cristianos tienen una devoción a la Virgen solamente porque es la madrecita de Jesús, nuestra madrecita y nada más. No. Nosotros tenemos que tenerle devoción a la Virgen porque es ella la que nos va a llevar al cielo. Es ella la que va a interceder ante Dios para llevarnos de la mano entre sus brazos al cielo. Y el amor del Padre Pío a la Virgen no era simplemente una devoción, era la certeza de saber de que la Madre de Dios lo iba a venir a buscar en la hora de su muerte, lo iba a proteger del demonio y lo iba a llevar al cielo. Y por eso nosotros tenemos que cultivar nuestra devoción a la Virgen, la oración del Santo Rosario como arma en contra de las tentaciones y del mal, y como escalera y cadena que nos va a servir para poder llegar al cielo. Nuestra devoción a la Virgen no tiene que ser solamente venir y tocar la imagen y rezar alguna Ave María por ahí y defenderla ante los ataques protestantes. No. La certeza de saber de que ella nos va a guiar al cielo. Y que yo tengo que cultivar mi devoción a ella a través de la oración del Santo Rosario, a través de las devociones a la Virgen, a través de conocer sus advocaciones. Aquí en la parroquia tenemos la Legión de María.
¿Para qué está la Legión de María? Para acrecentar nuestra devoción a ella. Formar un ejército que luche contra las fuerzas del mal y que sostenga a la Iglesia a través de la oración del Santo Rosario, que por otro lado es lo que pide la Virgen siempre que se aparece. Entonces, la devoción del Padre Pío a la Virgen no es una devoción simplemente anecdótica, no. Tenemos nosotros los cristianos que tenerle devoción a la Virgen porque con ella tenemos la certeza de que nos va a llevar al cielo. Tenemos una intercesora. Así como en las bodas de Caná Jesús adelanta sus horas por pedido de su madre, Jesús también nos va a regalar el cielo si su madre pide e intercede por nosotros. Por eso no podemos dejar de rezarle a la Virgen. Otro aspecto de la espiritualidad del Padre Pío es, sin duda, la caridad. Es decir, las obras de bien. Todo el tiempo estaba haciendo obras de caridad. Y es tanto el amor que tenía a la caridad que él es patrono de los enfermos porque construyó un gran hospital en Italia. ¿Y ese hospital para qué era? Era para consolar el dolor de los otros. El doliente, él, que era doliente, busca crear un lugar para consolar a los dolientes. Vieron que a veces cuando a nosotros nos toca sufrir, a veces nos pasa dos cosas. O nos volvemos más sensibles al dolor del otro y más comprensivos, o como sufrimos tanto nos volvemos apáticos y todos los dolores de los demás son una pavadita, son chiquitos. Bueno, el Padre Pío no va por ahí. Su dolor, su amor a Jesucristo, la Virgen, lo hace también tener una profunda caridad. Y es que si nosotros estamos verdaderamente en conexión con Dios y en oración con Dios, nuestro corazón empieza a tener los sentimientos de Jesús. Y Jesús sabe que la caridad es la que nos lleva al cielo. Y el modo que tenemos los cristianos de instaurar el reino de Dios en este mundo es a través de la evangelización y de la caridad. Nuestra oración nos edifica, nos fortalece para salir a misionar, para salir a hacer caridad a los demás. No puedo no ser sensible a las necesidades de los otros. Y de ahí es donde brotan los milagros del Padre Pío. El Padre Pío no hace milagros para ser simplemente un showman, para hacer un episodio, para hacer un show. No, Padre Pío hace milagros porque se compadece tanto del dolor de los demás que logra que Dios intercede y sane. Los milagros del Padre Pío brotan de su amor de caridad, no porque tenía el poder de hacerlo simplemente, sino porque amaba tanto a los suyos y a los demás que hacía esos milagros. Y nosotros estamos llamados a hacer esos milagros también. Nosotros, a través de la caridad, podemos ser la bendición para otros. Cuando llevamos un paquete de fideo a alguien que no tiene para comer, somos la respuesta a la oración de esa persona. Somos un milagro ahí. Por eso, el cristiano, el verdadero cristiano, el que busca la santidad, es solícito a la caridad. Hace caridad, trabaja para los pobres, trabaja con Dios para los predilectos de Dios. Lo tiene que hacer, lo hace. Otro aspecto de la espiritualidad del Padre Pío es el amor a la Iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces amamos a Jesucristo, amamos a su madre, pero no amamos a la Iglesia. No amamos a los ministros de la Iglesia, no amamos al Papa. Y es un pecado grande ese. El Padre Pío tenía tanto amor a la Iglesia que cuando la Iglesia le prohíbe celebrar misa, no celebra misa. Cuando aparecen los estigmas, se lo empieza a estudiar, la Iglesia le prohíbe celebrar en público. Porque tenía una misa que duraba 3 horas, las misas de él. Lo prohíben. ¿Qué hace el Padre Pío? ¿Se reniega? ¿Le habla a sus fieles mal de la Iglesia? ¿Dice que la Iglesia está equivocada? Para nada. Se entrega absolutamente a la voluntad de Dios, es obediente a la voluntad de la Iglesia por amor a la Iglesia. Porque él sabe que la Iglesia, ¿qué es? Su madre. Y como madre y maestra, lo que está cuidando la Iglesia en él, a través de esa prohibición que le produce dolor, el bien de las otras almas.
Porque la iglesia lo que estaba buscando es que no se lo idolatre, que no se confunda la gente de que él era Jesús, un instrumento simplemente. Y el Padre Pío acepta la decisión de la iglesia como aceptaba la decisión de sus superiores. Él era más alto que todos los hermanos que estaban alrededor de él, incluso que su superior. Pero cuando su superior le decía, hoy no atendés gente, él no atendía gente. Hoy no vas a confesar, no iba a confesar. Esa humildad y ese amor a la iglesia se manifiesta a través de la obediencia. ¿Cómo manifestamos nosotros los cristianos el amor a la iglesia? A través de la obediencia. Los laicos obedeciendo al párroco, el párroco obedeciendo al obispo, el obispo obedeciendo al papa, el papa obedeciendo al Espíritu Santo. Así nosotros amamos a la iglesia. Padre Pío siempre fue un hijo de la iglesia, nunca abandonó la iglesia y siempre buscó que la gente se acercara, no solamente a Dios, sino que amara profundamente a la iglesia. Otro aspecto de la espiritualidad es la misa, la Eucaristía, la adoración eucarística, la misa. Nosotros sabemos, los católicos, que nuestra misa no es un culto como los protestantes, que hacen un show, alaban a Dios y hacen oración. No. Nosotros acá en la misa tenemos la presencia de Jesús en el pan y en el vino. Somos trasladados místicamente al Calvario. Es como si estuviésemos al pie de la cruz cuando Jesús está muriendo, junto con Juan y María. Místicamente, la misa es la entrega de la cruz de Jesús. Por eso tiene una dimensión dramática. Una vez preguntaron, Padre, ¿por qué no son más entretenidas las misas? Y preguntar eso es como decir, che, ¿por qué el velorio del vecino no ponemos cumbia? Y claro, vos que sos vecino, capaz que no estás tan conmovido por la muerte de la persona, va por respeto. Pero el que es hijo del que murió, está acongojado. Y si nosotros verdaderamente nos creemos hijos de Dios, cuando venimos a la misa, tenemos que estar acongojados. Hay una dimensión profundamente dramática en la misa, porque lo que está pasando ahí es alguien que se está entregando y está muriendo por mí, por mis pecados. Por eso, la misa, sobre todo, para el Padre Pío duraba 3 horas, porque era la contemplación de la pasión. Él estaba absolutamente metido, él se entregaba con el pan y con el vino. Es lo que cada uno de los fieles tiene que hacer en la misa. Y nosotros tenemos que transmitirle eso a los niños. Esto no es solamente para algunos místicos, es para todo cristiano. Y los niños desde chicos tienen que saber que están delante de algo que es terriblemente sagrado. Por eso el respeto en la misa. Por eso la solemnidad de la misa. Por eso yo a la misa no vengo a divertirme. ¿Qué vengo? Vengo a ver cómo Jesús se entrega por mí y se convierte en alimento. Se convierte en alimento. Va a haber, quizás escuchen sacerdotes, obispos, laicos que le digan, no, la misa es una fiesta, la fiesta de la resurrección es un banquete. Es verdad, es un banquete, pero es un banquete al estilo de la última cena. En la última cena, que era un banquete, Jesús no estaba tocando las panderetas y saltando en una pata. Estaba diciendo, hagan esto en memoria mía, porque voy a morir y el que está acá comiendo de mi plato es el que me va a entregar. Entonces es un banquete donde estamos alegres porque sabemos que Dios nos está salvando, pero a su vez tristes porque sabemos el precio de esa salvación. Entonces la misa tiene una dimensión dramática y solemne. Y nosotros cuando venimos a misa no venimos a un evento o a un acontecimiento. ¿Venimos a qué? A demostrarle a Dios que lo amamos. Te estás entregando por mí, yo estoy al pie de la cruz con vos. No me voy como Pedro, como los otros discípulos. Quiero ser un discípulo que está al pie de la cruz con vos. Por eso la misa, para nosotros los católicos, es fundamental. Y para el Padre Pío era el gran momento. En la misa se hace presente el cielo verdaderamente. No es una palabra linda. En cada misa, nuestros familiares difuntos que están en el cielo se hacen presente. Nuestros ángeles de la guardia se hacen presentes. Los ángeles del cielo, los santos, la Virgen, todos se hacen presentes en esa misa. Desde el momento en que
empieza la procesión de entrada hasta el momento en que termina la misa. El cielo está ahí. ¿Vieron esa canción que es medio carismática? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo junto. Es eso. Subiendo y bajando en todas las direcciones. Esa canción que parece tan simpática tiene una profundidad teológica grande. El cielo verdaderamente se hace presente. Y verdaderamente el cura que está celebrando hoy, el sacerdote, es Cristo, que se está crucificando. Por eso cuando se usa incienso, se inciensa al sacerdote, porque se está incensando a Cristo. Cuando se consagra, el ministro se arrodilla e inciensa a la hostia. Se inciensa al altar y se inciensa al pueblo, porque se hace presente Dios en medio del pueblo también. Ahí en la misa es Cristo mismo el sacerdote, que se está entregando. Por eso el sacerdote en la misa está actuando in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Y lo que hace, lo hace ex opere operator, es decir, más allá de él, más allá de su pecado, de su limitación. Ahí es Cristo. Por eso el ministro, cuando le acerca las cosas, le hace una pequeña reverencia. No es la reverencia al cura, es la reverencia a Cristo que está ahí. Vieron que a veces algún obispo dice, no me besen el anillo. A mí no me tienen que besar, no soy santo para que me besen. Si no te estoy besando a vos. Ese anillo que vos tenés representa un apóstol. Dándole beso a ese anillo, estoy diciendo que detrás tuyo hay un apóstol. La reverencia que le hago al sacerdote en la misa no se la hago al padre Franco, al padre Pablo, es a Cristo que está en el sacerdote. Cuidado, porque a veces el cura quiere ser humilde, el obispo quiere ser humilde y no tiene fe. Y le impide a la persona, al laico, acrecentar su fe con esos gestos. Bien, el Padre Pío, la misa era lo más sagrado. Y realmente es lo más sagrado para nosotros. Y otra característica de su espiritualidad es la dirección espiritual. El Padre Pío tenía dirigidos espirituales. ¿Qué es eso? Personas que asiduamente, cada 15 días, cada un mes, iban a tener charlas espirituales para crecer en la fe. Sobre sus virtudes, cómo trabajar su egoísmo, cómo trabajar sus soberbias, cómo trabajar sus problemas de lujuria, de soberbia, de enojos, su matrimonio, su vida de oración. La dirección espiritual es fundamental para cualquier cristiano que quiera vivir en serio. Y él se tomaba el tiempo de tener sus dirigidos espirituales, que cada tanto tenían una charla con él para poder ir guiándolos en el camino de la salvación y de la santidad. Hoy en día la Iglesia no dice más dirección espiritual, dice acompañante espiritual, padre espiritual, charlas. Bueno, no. Es dirección espiritual, porque el sacerdote marca una dirección hacia el cielo. Obviamente que el laico no está anulado a su libertad, no tiene que hacer al pie de la letra lo que el sacerdote le diga. El director espiritual no te va a decir, hace esto. Te lo va a decir si es necesario que te lo diga, porque vos no estás viendo claro una situación. Pero la dirección espiritual a qué apunta, que la persona empiece a discernir mejor la voluntad de Dios. Es necesaria la dirección espiritual. Bien, estos 8 puntos sintetizan la espiritualidad del Padre Pío y nos invitan a vivirla nosotros. Nuestra vida tiene que tener un profundo amor a la pasión y a la entrega de Jesús para poder entregar nosotros nuestra vida a los demás. Tenemos que tener una vida de penitencia para expiar nuestros pecados, para purificar nuestro corazón y para fortalecer nuestra voluntad. Tenemos que tener una vida de oración para tener mayor unión al amor de Dios y mejor discernimiento de lo que Él quiere en nuestra vida. Tenemos que tener amor a la Virgen para luchar contra el demonio y para poder tener la certeza de la salvación, de la vida eterna. Tenemos que arder de caridad para poder manifestar el amor de Dios a los demás, atendiendo en las necesidades de los demás las necesidades de Dios, consolando en el consuelo con que le damos a los demás a nuestro Dios sufriente. Tenemos que tener un profundo amor a la Iglesia a través de la obediencia. A través de la obediencia a los párrocos, a los sacerdotes, al Papa, a los ministros. Tenemos que tener un profundo amor a la Santa Misa, sabiendo que vengo algo sagrado, algo que es dramático. Y tenemos que tener una búsqueda de la confesión y de la dirección espiritual que nos permita verdaderamente ir
acomodando todo el tiempo nuestra dirección hacia el cielo. Estas son las características del Padre Pío de su vida espiritual. Bien, para ir terminando, hay unos milagros muy importantes que les voy a pedir luego que los busquen. Yo les voy a pasar los videos. Uno de ellos es una mujer que nace sin pupilas y cuando tiene 9 años lo va a ver al Papa. Al Padre Pío. Sin pupila no podemos ver, la pupila es el centro del ojo, no entra luz. Y el Padre Pío le devuelve la vista a esa niña, pero no le devuelve pupilas. No es que le aparecieron las pupilas, no tiene pupilas. Y sigue viendo. Le hacen entrevistas, la filman cruzando la calle, la filman también sirviendo agua, etc. Vive una vida normal. Es un milagro permanente. Una persona así, es como que una persona camine sin pierna, flote, va caminando sin pierna. Es algo así, está viendo sin pupilas. Y no le dio las pupilas el Padre Pío, la dejó sin pupilas, pero ve. Es un milagro permanente esa mujer que demuestra que Dios obra siempre y es el dueño de toda nuestra vida, de todas nuestras realidades. Y esa ceguera de esa niña sirvió para dar certificado de que Dios obra y Dios puede obrar en la vida de cualquiera de nosotros sanando. ¿Y por qué sana a algunos y otros no? Porque Dios todo lo va a hacer para tu salvación. Y si Dios no te sana, es porque esa enfermedad sirve para salvación tuya o de otros. Qué duro esto, ¿no? Sobre todo cuando la enfermedad es de un niño, sobre todo cuando los dolores son injustos. Pero es el misterio del pecado en nosotros que nos hace sufrir, porque Dios no nos creó con sufrimiento. En el Edén el hombre no sufría, no tenía hambre, no tenía sueño, no moría, todo eso aparece luego del pecado original. Y es un misterio también por el cual el Señor nos quiere regalar la vida eterna. Es como decir, ¿por qué tengo que sufrir el parto? Y para dar vida. El nene también sufre cuando nace, pero nace una vida nueva, absolutamente nueva. Y el otro milagro, que es importante también que lo tengamos, es el milagro en la Guerra Mundial. El Padre Pío, se le empieza a aparecer a aviadores que iban a bombardear Italia. Se les aparecía en el aire. Están los testimonios de los soldados, no conocían quién era el Padre Pío, porque muchos de ellos eran ingleses, yanquis. Se les aparece. Y hay una foto muy hermosa donde están todos esos pilotos que lo vieron al Padre Pío, con el Padre Pío tomándose una foto porque lo fueron a ver. Descubrieron quién era y fueron a verlo. Y ese es un milagro importante porque es el santo que protege a la ciudad y a los suyos del poderío del hombre. Dios que demuestra que es más poderoso que el hombre. Los milagros del Padre Pío van desde la bilocación, es decir, estar en 2 lugares a la vez, al mismo tiempo, hasta la levitación, es decir, elevarse del piso. Testigos hay de eso. Y uno de los milagros más importantes es que un día se le aparece un joven sacerdote a confesarse, a hablar con él, y ese joven sacerdote él dice que iba a llegar a ser papa. Ese joven sacerdote que luego se convirtió en papa fue San Juan Pablo II, quien luego lo beatificó y lo canonizó. Eso es maravilloso porque uno ahí ve cómo Dios va acomodando todo. El Padre Pío predijo que esa alma iba a tener un lugar importante en la iglesia y Dios se valió de esa alma para poder canonizar y beatificar a alguien que va a ser un santo. Bueno, la canonización del Padre Pío, que fue el 23 de septiembre del 2003, es la canonización más popular hasta la fecha en la historia de la Iglesia. Nunca hubo tanta gente en una canonización en Roma como con el Padre Pío. Eso muestra también lo que significó el Padre Pío, lo que significa el Padre Pío en nosotros. Ahí tenemos algunas fotos de él. Esta foto es importante, porque acá se ven los estigmas. El Padre Pío, mientras celebraba la misa
Son estigmas que nosotros, gracias a Dios, tenemos el grupo Padre Pío acá, que es fruto de la oración. Él formó grupos de oración en San Giovanni Rotondo, y esos grupos de oración hoy tienen un alcance a nivel mundial, y nosotros estamos formando parte de esa red mundial del Padre Pío a través de este grupo, y la Asociación del Padre Pío en Argentina tienen en su poder uno de los guantes que envolvían la mano con las llagas del Padre Pío. Tiene una reliquia que tocaron la sangre del santo, la llaga del santo. Eso en algún momento, Dios mediante, podrá venir a visitarnos para que nosotros podamos venerar también. Acá hay algunas fotos importantes. Este es el Padre Pío en un casamiento, dándole la comunión a los que se casaban. Aquí lo vemos en el confesionario, celebrando la Santa Misa, y aquí está con una de sus dirigidas espirituales, fundadoras también de los grupos de oración, con quien se escribía cartas muy seguido. Y aquí vemos en la tumba, ¿sí? Difunto, como lo podemos ver hoy. Si vamos a San Giovanni Rotondo, lo vamos a ver ahí al Padre Pío para poder ser venerado. Bien, esto es simplemente una pincelada lo que es la vida del Padre Pío. No hemos hablado de sus luchas con el demonio, que eso vamos a hablar mañana en la misa, en honor al Padre Pío. En la homilía vamos a ver esa lucha permanente contra el demonio, que es la lucha que tiene cada uno de nosotros de modo místico. Él la tenía de modo real. Cuando el demonio pierde capacidad de tentarnos, se empieza a manifestar. Él quiere pasar desapercibido siempre. No hay mayor triunfo del demonio que creamos que no existe. ¿Cuándo se empieza a manifestar de modo grosero? Cuando pierde poder, se desespera. Con el Padre Pío, como no tenía poder, se le empezó a aparecer, pero eso hablaremos mañana. Bueno, espero que le haya servido, sobre todo para intensificar nuestra devoción a Él y nuestra vida de piedad a Dios y a la Iglesia. Vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te damos gracias por tu amor. Te pedimos que a semejanza del Padre Pío nos enseñes a amarte, amar a tu Iglesia, amar la oración, amar a tu madre, amar a los pobres, a los más necesitados, tener una vida más penitente, buscar verdaderamente las cosas de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.